Suman mientras vemos el video. Perfecto. Ya somos por YouTube y bueno, ahí se van a ir sumando seguramente los compañeros de la Comisión Hábitat al Zoom este. Si quieren damos comienzo a este compartir de hoy que tenemos, una charla que estamos impulsando desde la Comisión Hábitat de la Red Pro Tierra Argentina. Mi nombre es Mayra, estoy aquí con numerosos compañeros y compañeras. En el caso de hoy es muy especial porque es nuestra última charla. Hoy cerramos el ciclo de esta actividad o esta propuesta que este año ofrecimos a través de la Red Pro Tierra Argentina. Estamos muy contentos hoy. La charla se denomina Miradas Sustentables y Servicios Ecosistémicos. Tenemos como invitados a Guillermo Folguera y Bertrand Patou. Después me va a corregir su apellido, pero creo que va por ahí. Una charla que dos de nuestros compañeros organizaron, Victoria de Cesare y Gerardo Mezquida, para comentarles un poco de qué se trata todo esto y hacer un resumen de lo que venimos hablando en todos estos encuentros. La intención desde la Comisión Hábitat es poder poner en manifiesto que entendemos que además de ser técnicos, técnicas profesionales de diversas áreas, autoconstructores, constructores o bioconstructores, entendemos desde nuestra área que estamos viviendo un contexto de colapso socioambiental, que estamos poniendo en peligro, como comunidad estamos poniendo en peligro esta vida que queremos sostener en este mundo. Relevamos que vivimos dentro de un sistema que podemos caracterizar como extractivista, neocolonial, patriarcal, que no funciona o solo funciona para algunos pocos. Entonces, como nuestra intención es poder a partir de este espacio generar un ámbito de reflexión desde nuestra práctica, que es la construcción con tierra, la bioconstrucción, otras formas alternativas de construir otros mundos. Y desde aquí es que queremos compartir estos temas que nos parecen interesantes para poder ver este sector dentro de un marco más integral, ¿no? Entendemos que a partir de la construcción y de implementar nuevos modos de habitar este planeta podemos generar más conciencia, más salud y poder colaborar a que haya un cambio de rumbo y revertir esta tendencia que estamos teniendo hoy. Utilizan el ciclo de la charla, que lo denominamos el rol de la construcción con tierra dentro de procesos regenerativos del hábitat. Entendemos que este término nos parecía súper interesante, ya que trasciende el concepto que estuvimos manejando el año pasado, que fue el de la sostenibilidad. Entendemos que la regeneración implica, por un lado, restaurar la salud y la vitalidad de los ecosistemas en los que estamos involucrados y en los que creamos comunidad, y al mismo tiempo implica no utilizar recursos que no puedan regenerarse, y utilizar un recurso más rápidamente de lo que puede ser regenerado. Es por esto que nos propusimos entender este concepto, abordarlo desde nuestra práctica, invitar a reflexionar sobre estos temas que involucran procesos de producción del hábitat desde esta perspectiva regenerativa. Y nos planteamos diversos interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo habitamos en esta crisis socioambiental? ¿Qué es este concepto de la regeneración? ¿Cuáles son las prácticas que nos llevan hacia eso? ¿Por qué construimos con tierra y cómo debemos hacerlo de la forma más consciente posible? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo vamos construyendo estas redes? Porque sabemos y entendemos que no tenemos todas las respuestas y que por eso nos vinculamos con otros para poder formular soluciones más integrales, y cómo vamos generando comunidades y vínculos en estos momentos de crisis. Entonces los invitamos a construir colectivamente estas respuestas porque nosotros no las tenemos todas y por eso lo queremos tratar hoy mediante este tema, que es miradas sustentables y servicios ecosistémicos. Así podemos construir o construirnos como motores de cambio hoy, porque lo necesitamos. Así que bueno, como un pequeño resumen de lo que venimos hablando, agradezco y doy la palabra a Victoria y a Gerardo para que puedan presentar esta hermosa charla que vamos a compartir hoy. Bueno, gracias, May. Y bueno, y uno de los pasajes que vamos a iniciar es tratar de interpelar, ¿no es cierto?, incluso desde lo epistémico, esto mismo que estás planteando vos, desde la sustentabilidad y la regeneración, y cómo hubo algunos conceptos como el de servicios ecosistémicos que fue
desarrollado en un determinado tiempo de la historia, incluso a partir de ecólogos y científicos, y cómo eso dio origen a un montón de otras herramientas, ¿no es cierto?, que hoy el neoliberalismo utiliza, ¿no es cierto?, para autojustificarse, y a partir de ahí evaluaremos acerca de las distintas escalas para evaluar la sustentabilidad genuina, real, dentro de la bioconstrucción. ¿Querés comentar algo, Vic? Saludarles, bienvenidos, y también agradecer a los entrevistados, a Guillermo Folguera y a Bertrán, que han estado dispuestos, han estado respondiendo a nuestras preguntas, y bueno, por mi parte, mejor si ya vamos a ver las entrevistas, y al finalizar las entrevistas dejamos abierto para consultas e intercambio. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada me gustaría volver a traer el documento Hábitat Sustentable en la Construcción con Tierra, que junto a toda la Comisión Hábitat construimos. En dicho documento estaba incluido el capítulo de servicios ecosistémicos, y al momento de definirlo son la ampliación del concepto que desde la Comisión Hábitat nos dimos la libertad para resignificar un concepto que a nuestro criterio era muy limitado, muy reduccionista, muy antropocéntrico, porque considera a la naturaleza como benefactora del último beneficiario, que es el humano, de forma unidireccional, sin permitirnos la posibilidad de constituirnos a los humanos como también servidores de la naturaleza. Bueno, antes que nada es necesario que podamos comprender que el concepto de servicios ecosistémicos tiene una fuerte vinculación política, ¿no? Desde los orígenes, en los años 70, 80, cuando diferentes ecólogos fueron reemplazando el vocabulario de funciones y procesos de los ecosistemas por el de servicios ecosistémicos, este nuevo lenguaje, ya habiéndose desarrollado en los 90, junto a las publicaciones científicas que iniciaron una valoración monetaria de la naturaleza, permitió que el incipiente neoliberalismo de por esos años pudiera comprender, siempre reduccionistamente, ¿no?, a la naturaleza como un objeto de estudio por ahí digno de ser monetizado, ¿no? Hasta llegar al momento clave en que, a través de Naciones Unidas, en uno de los estudios que era la evaluación de los ecosistemas del milenio, que fue por los años 1999 al 2005, fortaleció el concepto dividiéndolo en 4 categorías, ¿no? Las 4 categorías en las que nosotros conocemos como servicios de abastecimiento, servicios de apoyo, servicios de regulación y servicios culturales. Bueno, esta división en categorías permitió al G8 en el año 2007 fortalecer su conceptualización monetaria de la naturaleza, para que en el estudio sobre que ellos mismos lanzaron, ¿no es cierto?, sobre economía de los ecosistemas y la biodiversidad, bueno, en ese estudio se planteaba la necesidad de orientar los servicios ecosistémicos a la toma de decisiones en políticas de Estado al momento de definir, ¿no es cierto?, las políticas públicas. Bueno, a partir de estos posicionamientos, ¿no es cierto?, es que surgen conceptos como el de economía verde, huella ecológica, economía circular, bueno, las distintas huellas, los distintos formatos de huella ecológica, y también su evolución, el concepto de análisis de ciclo de vida, ¿no? Bueno, también la economía circular, la bioeconomía. Bueno, estos conceptos permitieron por ahí a economistas neoclásicos comprender o dimensionar los complejos valores de la naturaleza, pero lamentablemente siempre simplificados por esta mirada utilitaria que siempre los abordajes monetaristas tienen
en función también de las exigencias que el neoliberalismo siempre planteó para la toma de decisiones en políticas públicas, ¿no? Y nos encontramos actualmente en una encrucijada, para mí todavía no resuelta, sobre la funcionalidad de su instrumento de análisis de servicios ecosistémicos para los objetivos que nos pretendemos de evitar que el desarrollismo, este desarrollo industrializante y contaminante, siga avanzando en su crisis civilizatoria a costa de, obviamente, del colapso ambiental que hoy nos convoca. Entonces, por ello, desde ahí me pregunto, ¿no? Digo, ¿serviría su institucionalización para, por ahí, inhibir este antropoceno? Bueno, actualmente el concepto es traccionado principalmente por proyectos de financiamiento internacional con diversidad de actores que van desde la sociedad civil con el ONGismo, las agencias de gobierno y las organizaciones internacionales, ¿no? A través de los programas, bueno, del Programa de Naciones Unidas, el BID, bueno, todas las estructuras estas a las que los argentinos estamos muy acostumbrados. La realidad es que por ahí desde el llano, y sin dar tantas vueltas, podemos comprender que el concepto formal, quizás más representativo de los servicios ecosistémicos, reviste una naturaleza antropocéntrica, ¿no? De considerar al humano como benefactor final de los equilibrios dinámicos que los ecosistemas ya tienen por sí mismos, y obviamente de las relaciones funcionales. Pero desde esa mirada se valora a la naturaleza, suponiendo que si esas dinámicas ecológicas no tuvieran un fin inmediato de beneficiar al humano, no tendrían por qué ser valoradas. Es como muy loco esto. Por eso, por ahí, personalmente, como profesor de ecología en mis escuelas secundarias, cuando tengo que enseñar a mis adolescentes sobre servicios ecosistémicos, lo hago desde estos posicionamientos críticos, reemplazando por ahí la antropocéntrica palabra de servicios por la de reciprocidad ecosistémica, que por ahí me habilita a una interpelación anclada en los supuestos que los servicios ecosistémicos se plantearon en un inicio, ¿no? La reciprocidad ecosistémica, por ahí no, esto me gustaría como para ir terminando, que no se mide tanto en la sustentabilidad, sino más bien en la regeneración que este año nos pusimos desde la Comisión Hábitat como guía, debido a que toda reciprocidad ecosistémica es la que ejerce cada ser vivo del planeta Tierra desde una inteligencia y conciencia regeneradora más compleja que la que pueda comprender nuestra limitada racionalidad humana, y obviamente sin esperar nada de las otras especies o de sus ecosistemas. Cuando como especie humana podamos pararnos desde esta cosmovivencia, obviamente que no harán falta más conceptos académicos ni epistemas construidos para inhibir los procesos del colapso ambiental, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Bueno, por ahí orientando, ¿no es cierto?, la mirada de los servicios ecosistémicos en la bioconstrucción y de sus potenciales industrializaciones, lo invitamos a Guillermo Folguera por ahí para que nos ayude a evaluar en líneas generales una de las técnicas utilizadas en la construcción con tierra. ¿Cómo andas, Guille? ¿Qué haces, Gerard? ¿Todo bien? Todo bien, un gustazo acá que estés entre nosotros. Bueno, actualmente por ahí podemos reconocer que hay un auge en la bioconstrucción, ¿no es cierto?, debido a las búsquedas de una sociedad que reconoce, quizás sin llevar al consciente, que el modelo industrial dependiente del petróleo y el cemento ya no resiste ningún fundamento del mercado. Por ahí, un mercado que para subsistir ha tomado no solo conceptos de base ambiental, sino que también incluso han tomado tecnologías que parecieran convertirse en el salvataje de este colapso ambiental. Algunas de esas tecnologías utilizadas en bioconstrucción son los paneles aislantes a base de fibra vegetal extrusada, y una de las mayormente usadas son los residuos de trilla de gramíneas. Pero también por ahí es cierto que
los factores que definen la sustentabilidad real, más allá de las ficciones del marketing, son la naturaleza del material, la escala, la locación de origen y los procesos de producción. Una de las materialidades que por ahí más podemos reconocer los bioconstructores en la fabricación de estos paneles son el trigo derivado de una agricultura, de una agroindustria transgénica. Por ahí en este sentido me gustaría preguntarte, Guille, por ahí qué impactos socioambientales podemos vislumbrar derivados de la utilización de estos residuos de la agroindustria transgénica desde los conceptos por ahí más del greenwashing, de la economía circular, orientados al mercado. Bien, primero, antes de ir a los efectos, por ahí detenerse un poquito en los fundamentos que tiene algunas de las cuestiones que planteaste. Primero tenemos efectivamente un sistema, un estado actual del capitalismo, del mercado, en gran medida impulsado por el mercado financiero, que está buscando expandirse, siempre busca expandirse, multiplicarse, y no solo en un sentido de intensificación, sino en un sentido de rubros enteros de mercados nuevos que se les abren, de escenarios sobre los cuales lucrar, ¿no? El problema del carbono, por ejemplo, es un ejemplo elocuente. Se le abrió al mercado y encontraron ahí una beta para lucrar con el cambio climático. El segundo, que de alguna manera aparece fuertemente acá reproducido, es una separación comunidad-naturaleza, sociedad-naturaleza muy elocuente, que acá aparece, ¿no? Una naturaleza hecha para, a disposición ¿no? de las comunidades, y no de un vivir, sino una especie de medio para obtener otro fin. ¿Cuál es ese medio? Aumentar la productividad. O sea, el acento es una intensificación de la productividad, donde el tiempo aparece como un obstáculo a superar y el espacio lo mismo, ¿no? Nunca son condiciones de posibilidad, sino que son escenarios, situaciones sobre los cuales minimizar su dificultad. Y lo último, antes de ir a los efectos, es básicamente se prioriza la cuestión económica a corto plazo. Eso también es interesante, digo, no solo aparece lo económico, sino es una cuestión económica a muy corto plazo. Voy a un ejemplo, digo, el río Paraná, la sequía del río Paraná, una sequía histórica de hace décadas. ¿Cuánta plata le hizo perder a Argentina? No aparece. El cáncer de pibes con leucemia. ¿Qué significan esos tratamientos sobre la salud de los pibes y pibas? En términos económicos, inclusive. Eso no aparece cuantificado. Entonces, lo que tenemos es un efecto muy a corto plazo sobre un determinado sector de la sociedad y una no consideración de los impactos a mediano plazo, y en el fondo es una transferencia fabulosa de recursos de un sector de la sociedad a otro. En el caso del trigo transgénico y de este tipo de proyecto, yo creo que aparecen 3, 4 efectos ambientales y socioambientales muy evidentes. Primero, un efecto químico. Tenemos todos estos proyectos se sostienen en un paradigma químico muy visible, de insumos, fertilizantes, agrotóxicos, etcétera, que sostienen la celeridad de los acontecimientos y este incremento de la productividad. Después, efectos en el consumo. Gran parte de estos proyectos sostienen un consumo impresionante de recursos, de bienes comunes, de agua y de nutrientes. Después, un efecto muy marcado de expulsión de las comunidades en territorios, efectos muy marcados en términos sanitarios, y también yo agregaría una pérdida muy marcada de diversidad de la matriz productiva. Por ejemplo, quizás uno de los casos que yo más estudié es la pérdida de apicultores. En nuestros 15, 20 años últimos ha sido dramática. La Sociedad Argentina de Apicultores habla de cerca del 50% de las colmenas perdidas y de los apicultores perdidos.
y a su vez un avance muy marcado en la deforestación, que en nuestro país, de manera más explícita o menos explícita, a través de incendios o de otras formas, ha avanzado muy marcado, y hoy tenemos Argentina en los últimos 15 a 20 años entre los 10 países del mundo que más deforestó, y al Chaco, por ejemplo, segunda región del mundo en términos porcentuales que más deforestó. Digo, es todo un esquema general de impacto socioambiental en donde el caso del trigo transgénico sería un ejemplo más de un esquema general de agronegocios que actúa de manera tentacular sobre todos estos campos, dimensiones. Ahora, Guille, vos sabés que, claro, todos estos impactos que estás enumerando, también me pongo a pensar que por ahí pueden llegar a estar ligados, vinculados a un proceso de cooptación de estas tecnologías ancestrales y ecológicas, ¿no? Que le sirve al mercado para reinventarse permanentemente, ¿no? Entonces me pregunto, para evitar estos procesos de cooptación, por ahí como para interpelar, ¿a qué procesos te parece que podríamos prestar atención para desarrollar una sustentabilidad más genuina y no aquella vinculada más al greenwashing? Claro, yo no me animo a dar nombres propios porque además me parece que cada lugar requiere sus propias coordenadas. Sí sospecho 3 o 4 cosas respecto a requisitos que tiene que tener. Por un lado, ampliar la temporalidad. Este tipo de proyectos no sostiene, ya no en largo plazo, no sostiene más allá de 2 años. Sea el trigo transgénico, la mega factoría de cerdo, la mega minería, etcétera, son todos proyectos a muy corto plazo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que el efecto químico está llegando a un nivel de evidencialidad muy marcado, que claro, va a involucrar otro tipo de acción, ¿no? Todos y todas las que tenemos huertas de diferentes escalas sabemos que los químicos funcionan muy bien matando una determinada plaga rápidamente, ¿no? Lo que pasa después de eso, nadie se hace cargo, ¿no? Tirar un veneno, por ejemplo, a una huerta implica perder una diversidad de bichos recontra positivos, y también de alguna manera están presupuestos en algo muy común a todos estos modelos, que es la no existencia de prácticas preventivas. No existe la prevención como lógica, va a haber que incidir sobre determinadas lógicas preventivas. Y el tercer eje, que yo creo que es clave, tiene que ver con la cuestión escalar, que acá hay más debates. Hay muchos sectores que consideran que se puede pensar en proyectos sustentables a gran escala. Yo tengo mis dudas que eso sea una opción, y creo que la escala tiene que ser uno de los ejes a discutir. No solo por los efectos ambientales que dijimos, sino porque me parece que la escala en gran medida presupone un uso de los territorios como medios y no como fines. Ahora, también dice, vos trajiste el problema de la escala. ¿Es solo un problema de escala o por ahí también te parece que podría estar más vinculado también a un modelo epistémico que las ciencias nos vienen trayendo y que también como comunidad decidimos adoptar porque creemos en esa hegemonía del academicismo, ¿no? Que indefectiblemente termina por monetizar la naturaleza. O son ambas cosas al mismo tiempo. Bueno, ya lo planteaste como que es un problema de escala, pero me parece, ¿crees que también la cuestión epistémica construida desde esa hegemonía de las ciencias tiene su gran responsabilidad? Creo que es clave la cuestión epistémica. Acá, por eso también fui como cuidadoso en no dar nombres propios, porque me parece que cada lugar requiere, ¿no?, su propia caja de herramientas, su propia lógica, su propia estrategia. Yo creo que la cuestión epistémica es fundamental. Junto con estos otros criterios, donde efectivamente la escalar es una, hay cuestiones epistémicas fundamentales. Una de las que a mí más me ha
últimamente obsesionado, o alguna de las que más hemos obsesionado en términos epistémicos, una tiene que ver con los mecanismos de simplificación. Hay mecanismos excesivos de simplificación y reducción de este arsenal que, claro, tira y prioriza estas cuestiones productivistas y mercantiles que hablábamos antes, pero cuando nos ponemos a trabajar y a vincular con la naturaleza, involucra un montón de aristas complejizantes que tienen que plantearse. Y después, me parece que lo epistémico involucra una arista muy interesante, que es, nosotros en general abordamos estrategias monistas, ¿no? De un conocimiento que se profundiza y se lleva a cabo. ¿Qué significa abordar escenarios pluralistas? ¿Qué significa abordar no solo muchas ciencias naturales a la vez, sino ciencias naturales y humanidades, o inclusive conocimiento científico y no científico? No tenemos tantas herramientas en esos campos, no nos han enseñado a abordar en ese sentido, no enseñamos en ese sentido. Así que yo creo que ahí también tenemos un enorme desafío, y donde lo epistémico es una herramienta clave, y reitero, un epistémico no solo dirigido a la multiplicidad de saberes, sino a rever presupuestos como este que hablamos de la temporalidad o el espacio, que son muy profundos y que nos va a obligar a generar un montón de procesos de invención con otro tipo de prioridades. Bueno, muchas gracias, Guille, y estamos abiertos a las preguntas para que quienes quieran hacerlas podamos ahora, a partir de ahora, iniciar un debate. Gracias, Guille. Dale. Un abrazo, Kera. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Di Césare. Soy miembro de la Comisión Hábitat de la Red ProTierra. Y para continuar con esta segunda parte de nuestra charla, queríamos compartir algunos conceptos y algunas preguntas sobre estas miradas sustentables que bien venían comentando Guillermo y Gerardo antes de la siguiente entrevista. Para nosotros el hábitat sustentable tiene que ver con una visión integral de lo que se genera y de los impactos que se generan cuando nosotros construimos nuestro hábitat. Y esto tiene que ver con aspectos ambientales, socioculturales, económicos, desde un lugar sistémico, territorial, y mucho de lo que comentaba justamente Guillermo, de tener en cuenta la temporalidad, la escala, la geolocalización. La toma de decisiones sustentables no es lo mismo en un lugar que en otro, y mirar un poco todos los aspectos y los impactos que se generan en esta visión más integral, en donde un impacto ambiental nunca está aislado, ni uno sociocultural, y está todo interrelacionado. Esta visión integral es la que compartimos desde la Comisión Hábitat de la Red ProTierra, y ahora lo que queremos es plantear algunas preguntas o cuestionar algunos conceptos en donde quizás escuchamos bastante hablar de eficiencia energética en las viviendas y hablar del consumo energético, que claramente es algo importante. Un dato no menor es que el 30% del consumo energético nacional es domiciliario. Esto significa para lograr la habitabilidad y la climatización de estas viviendas se utiliza mucha energía. Claramente esto genera gases de efecto invernadero y aporta al cambio climático. Es algo a pensar. El tema es que muchas veces los nuevos materiales a veces se proponen desde una solución para este aspecto, y midiendo, como bien dice ahí, solo los impactos que se producen en el uso, impactos y beneficios que se producen en solamente esa etapa de uso de la vivienda, que no es menor, pero la visión tiene que ser un poco más amplia y tener una visión de ciclo de vida, en donde podamos observar y tener información para la toma de decisiones los impactos que se generan en todo el ciclo de vida de esos materiales que utilizamos para la construcción de nuestro hábitat. Claramente, un mismo material
que quizás tiene la misma capacidad aislante o conductividad térmica para poder mejorar la eficiencia energética de una vivienda, según sus procesos industriales para elaborarlo, o dónde o cómo se realiza la extracción de los recursos que se utilizan, va a ser muy distinto, aunque pueda tener la misma capacidad para trabajar la eficiencia energética. Entonces, planteando esta visión, es que queremos dejar preguntas como conocer un poco más y quizás tener un poco de información que a todos nos falta sobre el origen y el fin de vida de los materiales que construyen nuestro hábitat, cuestionarnos de dónde salieron, cómo se hicieron, qué efectos tuvieron, en esa visión integral que mostrábamos al principio, desde lo ambiental y no solo estar pensando eso nada más, desde lo ambiental, lo sociocultural, lo económico, lo más favorable que puede suceder según la geolocalización, cómo se comportaría a gran escala esa solución, si es posible. Son todas preguntas, son problemas complejos, son situaciones complejas, pero ir acercándonos a esta información o a los distintos tipos de soluciones es lo que nosotros queremos plantear o compartir con estas charlas. Ahora vamos a ver una entrevista a un emprendimiento de Mendoza en San Carlos, se llama Hornerotec. Uno de sus creadores es Bertrán, quien nos va a estar contestando algunas preguntas para contarnos una opción más de construcción de hábitat. Muchas gracias. Bueno, hola, ahora estamos acá con Bertrán de Hornerotec y nos va a contar un poco, bueno, de qué se trata Hornerotec y qué hace. Hornerotec es un emprendimiento entre dos amigos, Fabio Álvarez y yo, Bertrán, y somos constructores. Trabajamos años en tradicional, pero después pasamos en construcción sustentable. Básicamente eso. Y ahora están trabajando más que nada en Mendoza. Trabajamos nosotros somos de la consulta, fue de la provincia de Mendoza, y sí, trabajamos por toda la provincia de Mendoza, y por supuesto a lo largo de la vida de la empresa queremos poder exportar a todas las otras provincias también en nuestro sistema nuevo. Muy bien. Bueno, y trabajando en esta, previo a tener Hornerotec, desde tu visión de sustentabilidad, que yo sé que la tenés y la vivís todo el tiempo, ¿qué cosas viste en los sistemas constructivos, en la forma de construir más tradicional o convencional? Y en el convencional trabajé años en el convencional, pero en el convencional hay mucha contaminación, que sea de los casos de aislante, tipo tergopol, todo eso, o los mismos bloques de cemento, de hormigón, los ladrillos, todo tiene un costo elevado de energía gris en la fabricación, que sea el metal, que sea el hormigón, todos los aislantes químicos, tienen un costo muy alto en energía. Así que bueno, nos dirigimos más en la construcción sustentable y por supuesto construcción de barro. Y entonces, a partir de toda la experiencia de haber construido con materiales industrializados y con tipos de sistemas constructivos convencionales, ¿cómo surge la idea de Hornerotec y qué cosas incorporaste y modificaste de toda esa experiencia para que sea más sustentable? Y empecé a trabajar acá con Fabio en construcción de quincha tradicional, y con la arquitecta Adriana Sagua, que es especializada en construcción de barro, de quincha, de adobe, todo lo que es construcción sustentable de tierra. Y construimos quinchas tradicionales, sismo resistente, pero tradicionales en el sentido que utilizamos rollizos y mezclamos barro en el lugar para poder rellenar las paredes. Y bueno, nos dimos cuenta trabajando que había muchísimas horas de trabajo en obra y mucho cansancio de la gente que trabajaba con nosotros. Perdimos un montón de ayudantes en esa época porque se cansan de hacer cosas y barro en el lugar. Y entonces ahí la idea de sistematizar o estandarizar o hacer prefabricada esa quincha vino
por el tema más de la mano de obra. Claro, la facilidad de nosotros, la mano de obra y también de poder proponer un producto como médico, homogéneo, bueno, algo así, a la gente, estandarizado, porque la mezcla de barro depende mucho de la calidad de arcilla, la paja hay que cortarla en el lugar, siempre no sale igual, la cantidad de agua, el reposo, todo eso hace que no tenemos un producto homogéneo. Y la idea de estandarizarlo es de poder trabajarlo en seco en galpón, producir en grandes cantidades, con la mejor arcilla del lugar, la mejor arena del lugar, un productor de centeno que está acá en la zona también, que nos vende todos los rollos directamente, y pudimos entonces desarrollar de forma más industrial todo lo que es rebote de barro. Industrial con pautas sustentables de siempre estar trabajando con materiales de arcilla del lugar, centeno del lugar. Claro, la idea de poder hacer una cadena de valor también entre los productores locales, los camioneros de acá, bueno, todo el sistema está basado en eso, ¿no? Disminuir lo máximo posible la huella de carbono que podemos tener. Y como vos me comentabas por ahí, algo difícil de poder implementar en cualquier persona que se quiere construir su vivienda, su quincho, es que justamente hay muy poca mano de obra que sepa trabajar este tipo de técnicas, y con tu adaptación a hacerlo prefabricado simplifica mucho. Claro, porque para hacer una casa de rollizo necesitamos ayudantes especializados que ya saben de corte, son muy complicados. Y la quincha misma, ¿sí? A hacerlo en madera de aserradero, como vemos acá, podemos sistematizar todo el proceso de la carpintería, ¿sí? Así que puedo cortar todo en el galpón con numerotación, ahí no sé si se ve, pero cada palo está numerotado, y cuando llegamos lo armamos como si fuera un mecano. Así que podemos nosotros preparar la carpintería por alguien que la va a armar a otro lugar. Y por la parte barro también mandamos toda la mezcla en seco en el lugar de la construcción, y la gente, los autoconstructores que tienen poco conocimiento, la tienen que poner en una hormigonera con agua nada más, agua penca, tienen que ser un poco más viscosa la mezcla, más pegajosa, pero nada más, la mezcla está hecha. Y esto ayuda a que se pueda replicar localmente algo que es un sistema constructivo más sustentable que otros. El inconveniente de entrar quizás hacerse mayor cantidad de este tipo de construcciones es justamente el conocimiento y demás, que vos se lo solucionás con lo prefabricado. Claro. Bien. Nosotros teniendo esta visión de ciclo de vida, sí, desde justamente los materiales que utilizamos, que en tu caso ya todo eso lo tenés, usas maderas, es una construcción con materiales naturales, en tierra, pero después también tenemos la etapa de uso en donde influye mucho en la vivienda, ya que tienen una vida útil mínimo de 50 años, contemplada, el tema de la eficiencia energética. Y ahí yo sé que vos también sabes del tema, y contame un poco cómo vos también pensaste en que esto sirva para que sea... Claro, y que en mi país obligación legal por normativa de tener casas súper aisladas, si no directamente el municipio o la provincia no te la acepta. Así, bueno, estoy acostumbrado a este tipo de requisitos para hacer una casa. Te digo, ¿por qué no aplicarlo más o menos acá también? Que ya la gente tenga una casa bien aislada y no consume tanta energía para calentarse en invierno o aire acondicionado en verano, ¿sí? Por eso pasamos también del relleno de la quincha, de un relleno de barro pesado, que trabaja por inercia, a un relleno más liviano que trabaja como aislante. Tiene doble ventaja. Primero, que el material en sí, el BTA, el bloque de tierra alivianado, que es un bloque de paja con barro fina de arcilla, es mucho más sustentable que un relleno de barro. Porque todo, casi el 90% paja de centeno, que va consumiendo dióxido de carbono durante su crecimiento, y lo producimos año tras año. Que el relleno de barro con mucha arena también es algo que tiene un costo energético más grande que la paja de centeno.
La extracción si no la tenés en el lugar, y lo mismo que la arcilla, porque por ahí la tenés que también trasladar. En cambio, vos usás en porcentaje 1 metro cuadrado de quincha tradicional que se hace en el lugar, y la barbotina que vos usás, o sea, el bloque de BTA en cantidad de porcentaje, ¿cuánto menos de arcilla usás, seguramente? O tierra. Y más que todo la diferencia va a ser de la arena, la cantidad de arena. Que no se habla mucho, pero la arena sí también es bastante contaminante de las extracciones, los viajes. Bueno, se usa por el vidrio, se usa por la construcción, se usa por la transformación de un montón de productos. Así que bueno, le estamos dando firme a la arena, y si se puede utilizar otro producto, aparte más eficiente por la casa, desde un punto de vista energético, mejor utilizar el BTA para mí. Y con bloque de BTA más el revoque, llegamos nosotros a un coeficiente de aislación de nuestras casas a la mitad de la normativa de la provincia. Zona bioclimática. Estamos hablando siempre en Mendoza, que es donde localmente ustedes están trabajando. Y por último, quería también, porque justamente una traba para que todos estos sistemas que son más sustentables frente a otros, porque sabemos que todo tiene su impacto, pero tienen menos impacto que los tradicionales o los convencionales, otra traba es el tema de la normativa. Con tu sistematización del sistema constructivo, esto también agiliza que se pueda presentar como para la habilitación de una casa de madera, o una cabaña, ¿no? Es la idea. En la zona sísmica es bastante complicado toda la normativa, pero básicamente nosotros respetamos las normas CIERSO, y está bajo cálculo de ingeniero y de arquitecto, así que básicamente no hay problema. Son más mitos o miedo de políticos que realmente un problema de ingeniería, ¿no? Sí, claramente tendría que haber un cambio en la reglamentación, en las ordenanzas municipales y demás, pero todavía sin tener una ordenanza municipal que avale la construcción en tierra en distintas técnicas, esta como es un BTA, puede pasar como una construcción de madera prefabricada de materiales naturales. Exactamente, con un relleno aislante natural. Perfecto. ¿Y estos BTA vos los usás en muros, en techo, como...? Claro, entonces en nuestra zona el sistema está hecho con un bloque BTA de 21 centímetros de ancho y por los techos de 15 centímetros. Nos gustaría hacer más por los techos, porque por ahí que hay más desperdición de calor cuando calentamos la casa en invierno, pero por cuestión de costo para el cliente tampoco podemos encarecer tanto el techo que hacemos. Pero tenemos un techo con freno a vapor, el aislante que está dentro del techo, está totalmente aislado del aire y de la humedad. Trabajamos con freno a vapor inteligente que dejan pasar una cierta cantidad de vapor para que no se humedezca, y también reaccionan bien a la columna de agua, que sería el goteo de la chapa sobre el freno a vapor. Muy bien. Desde la visión que ustedes tienen de sustentabilidad, de tratar de que esto sea sustentable desde lo sociocultural, lo económico y lo ambiental claramente, ¿vos qué pensás si esto se replicara, cuáles serían las formas a adoptar? Y todavía lo estamos evaluando porque hay varias opciones y queremos ver cuál es la más sustentable, siendo todavía económico para nosotros. La idea sería poder mandar en la zona, acá en la provincia, capaz casa entera directamente, armar toda la casa desarmada, la estructura, los BTA de relleno y el revoque en seco. Así que mandamos un camión con todo listo encima para poder armar la casa en unas semanas. Cuando está más alejado, en la provincia, o ahí es de estudiar si en el lugar, por ejemplo, Misiones, que tiene toda la madera, no tiene sentido nosotros mandar la madera que viene de allá. Así que ahí sería trabajar en conjunto con carpinteros de allá para que reproducen nuestro sistema según el modelo de arquitectura que tenemos, y mandar nada más que los BTA y la mezcla en seco. La otra posibilidad también es poder armar una misma empresa
a otro lugar. Pero todo eso, el cálculo de costo energético también, de impacto de impacto ambiental. Uh-huh. Y la idea de los camiones también, para limitar el impacto ambiental, sería de utilizar los camiones que vuelven vacío de un lugar u otro, para que el camión no tenga un viaje vacío de nuestra zona hasta el cliente. Claro, ahí para minimizar los impactos que pasan en el transporte. Exactamente. Bien, y ustedes la materia prima que tienen, que bueno, una es tierra, y más que nada los BTA y los reboques. Una de las más importantes que es por ahí, la que se usa para otras placas o otros sistemas de elementos para construcción, ustedes usan un centeno que es local. Claro, trabajamos nosotros con proveedores locales, que sea por la arcilla, por el centeno o la arena, también canteras locales. Para el centeno utilizamos el rechazo de lo que cultivan ellos para el grano, digamos, para el alimento. Un subproducto de lo que se usa para otra industria. Exactamente, o sea, no es una producción para nosotros, no, lo utilizamos lo que sobra de la producción que va por el alimenticio. Y por supuesto sin transgénico ni nada de eso, si es algo más natural, mejor. Bien. Bueno, creo que está súper bien explicado, así que muchísimas gracias, Beltrán. Y ahora vamos a ver un poquito cómo van armando la obra. A visitar la obra. Gracias. Gracias. Yo te dije. Sí, iba a decir. Sácala ya, de la línea más o menos. Perfecto. ¿Está? Sí, vos colocate el ahí. Nada más que no sé a qué altura. Caballo vas, te pasó el taco. Bueno, ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Guille y Bertrand. Si estás ahí, Bertrand, sí, ahí te estoy viendo conectado por haberse prestado a esto. Antes que me olvide, porque yo siempre después tengo la intención de contar algo re importante y después cuando estamos al final me olvido. Con respecto al tema del análisis de ciclo de vida y el tema y esta cuestión de medir la energía que utilizamos para cada uno de los procesos, a las 20 horas Guillermo va a estar conversando acerca del hidrógeno verde, ¿no? Guille, sobre el nuevo tema este que se está actualmente planteando en la COP26 y que también está íntimamente ligado a tratar de analizar el análisis de ciclo de vida de la energía que utilizamos en cualquiera de los procesos constructivos, ¿no? Guille, si querés comentar algo antes de pasar a
a las próximas preguntas de lo que va a ser la charla esta a las 20 horas. Muchas gracias, Gera. No, solo la idea ahí es sobre todo hablar con Leonardo Salgado, que viene ya laburando en temas de hidrógeno verde. Nosotros y nosotras vamos entendiendo cómo operan las lógicas generales, ¿no? Así que un poco a las 8 de la noche vamos a tratar de comprender un poco más esto, que parece tener ciertos nombres propios, pero también ciertos esquemas conocidos, ¿no? Y eso, por eso también jode. Pero bueno, gracias, Gera, por el anuncio a las 8 de la noche vía Instagram, ¿sí? Que si no tienen la plataforma cuesta, pero bueno, es una plataforma útil para estas cosas, así que gracias, Gera. ¿Y ahí es en el Instagram tuyo o de quién? Para que lo busquen. Sí, ahí vamos a hacer varias personas, porque está Fernando Verdugo, Leonardo Salgado y Gianni Gambetti con el Instagram de Cronopias, así que vamos a cualquiera de esos Instagram. El mío va a estar conectado, Guille Folguera, por Instagram, ahí ya pueden entrar. Reitero, yo estoy en una situación de estar estudiando y tratando de comprender, ¿no? Pero bueno, he nacido, y Gera conocimos varios espacios en común, he nacido sospechando, y me da la sensación que sospechando me voy a morir. Y es genial porque así es que nosotros queremos hacer preguntas y muchas no tenemos las respuestas, pero compartiendo por ahí nos vamos haciendo nuestra idea. Y paso a leer algunas preguntas que están por acá y por YouTube. Hay unas primeras para Bertrand. Sí, ahora nos contesta Bertrand. Y preguntan, ¿qué maderas utilizan? Pino, preguntan, y si tienen limitaciones por las regulaciones locales. Y después continúa, pero si querés. Hola, sí, es pino. Pino Ellioti, que es lo que más se encuentra acá en la zona, que no viene de acá, viene del norte. Pero la madera que viene de acá a la zona es el álamo, ¿no? Pero el álamo está cortado en 2,20 m, 2,50 m máximo. Así que estructuralmente no lo podemos utilizar. Y el pino Ellioti, bueno, es lo que más se encuentra, digamos. Así que es lo que llega en la zona acá. Y por nivel de reglamentación, me parece que los ingenieros tienen que respetar nada más que los coeficientes de cada madera, ¿no? Está estudiado por el INTI y por los ingenieros. Así que el ingeniero nuestro calcula función del pino Ellioti. Claro, sí, como la mayoría quizás no sean de Mendoza, como para poner en contexto, es zona sísmica 4, entonces hay algunas regulaciones como por ahí más exigentes en cuanto a sismo resistencia en la mayoría de los municipios. De hecho, hay solo 3 municipios que tienen ordenanzas de aprobación en construcción con tierra porque se asocia a lo que no sea sismo resistente. Entonces, bueno, está ese poquito más. Y preguntan que si logran reducir tiempos de construcción también, ¿cuántos metros cuadrados construidos estiman por mes? Pregunto. Sí, reducimos bastante los tiempos de obra. Pasamos por una misma casa de 1 año, 13 meses a 3, 4 meses, más o menos. Porque es mucho más sencillo todo el proceso. La mezcla en seco que tenemos en galpón, que cuando tenemos un huequito, que no hay trabajo a hacer en obra, bueno, preparamos y nos adelantamos y tenemos un stock permanente de mezcla en seco. Lo mismo con los BTA. Intentamos tener BTA siempre para una casa, adelantado. Así que cuando tenemos un proyecto, pedimos la madera, hacemos todos los cortes y apenas está instalada la estructura ya podemos rellenar. Y con un relleno en seco, con BTA, también ahí nomás podemos revocar. Así que bueno, va rapidísimo. Claro. Perfecto, gracias Bertrand. Acá hay otra pregunta que es para Guille, calculo, porque habla del tema de los
materiales en lo que estaba comentando en su entrevista, y la pregunta es, pensando en el uso de fibras locales, regionales, para la construcción de estos sistemas, ¿utilizar rastrojo o fibra de la agroindustria revestiría algún riesgo ambiental o sanitario? No sé. No sé, no es el objetivo. Ahí donde me voy a volver muy ingrato en la respuesta. La primera importante, no sé, porque hay que entender las cuestiones técnicas. O sea, no hay que hacer números, hay que entender cuál es el desecho y qué porcentaje del desecho es. Si no, es una publicidad al aire. Pero además, no es el objetivo. Cuando digo que no es el objetivo, no es solo que es el desecho de un producto mayor, que da mayor ganancia, sino que además, aun cuando el objetivo sea utilizar el rastrojo para algún tipo, entre comillas, de cuestión productiva, eso tiene que ver más con cómo el capitalismo logra ir abriendo espacio de mercantilización, no tanto con qué necesitamos. Lo pongo en estos términos, digo, no es una opción una casa de una familia hecha con eso, con agrotóxicos. Por eso digo, tenemos que discutir objetivos. Si el objetivo es cómo determinada forma productiva logra generar mayor capital en función de la misma capacidad de producción, lo entiendo. Sí, la respuesta será sí, logra. Si el objetivo es hacer viviendas dignas para comunidades, no. Entonces digo, sé que soy ingrato en mi respuesta, pero porque no estoy respondiendo. En términos técnicos habrá que discutir números finos, en términos mayores hay que discutir objetivos. Este sistema es un sistema que tiene como único objetivo la sobreproducción, el sobreconsumo y que la rueda gire. Sí, por ahí me gustaría también complementar esta pregunta que me parece bastante sabia, ¿no es cierto, Guille? Porque es cierto, porque podemos tener una salida fácil y al mismo tiempo nuestras familias y nosotros como trabajadores y bioconstructores, creo que vos lo planteaste, Guille, no tenemos opción, y a veces la materia prima para hacer, con la que contamos para acercarnos a un criterio de eficiencia energética, pero también entendida en términos de lo que es confort real para las familias que habitan la casa y en términos de economía, también en la producción de nuestros hábitats, y entendiendo que la materialidad ideal está, porque también todos acá venimos de este oficio, la materialidad ideal es aquella que la naturaleza nos da cruda. Lamentablemente es tan perverso el sistema que nos determina que esa materialidad hacia la bioconstrucción venga en su mayor expresión desde la agricultura transgénica. Entonces, cuando como política de Estado haya una promoción hacia el desarrollo de cultivos agroecológicos y nosotros como bioconstructores podamos elegir acceder a esa materialidad, ahí podremos estar en igualdad de condiciones para evaluar si realmente si realmente implica algún riesgo ambiental o si realmente es sustentable, porque si no cargamos sobre el trabajador, las familias o los bioconstructores una responsabilidad que debería ser desde la definición de políticas de Estado, ¿no? Me parece. Sí. Quedaron unas preguntas para Bertrand, pero justo hay una pregunta para Guille que va muy de la mano con lo que esta pregunta anterior, y preguntan, Guille, ¿están vinculados el uso del rastrojo del trigo para estos paneles con la producción del trigo transgénico HB4 y las megafactorías de granjas porcinas? ¿Y de qué forma están vinculadas? En algún caso están vinculados de manera literal. Yo creo que Bioceres está preparando el
el terreno para aterrizar con proyectos que aparentemente van a dar cuestiones laborales y de agregado de mano de obra. Reiteramos que el trigo HB4, o lo digo, el trigo HB4 no está aprobado en Argentina, hay, no sé, 50.000 hectáreas, una locura, ¿no? Que están cultivadas, pero no está, tiene una situación intermedia en la cual está aprobada en Argentina, pero no en Brasil, pero la aprobación en Argentina depende de la de Brasil, a pesar de que el Ministerio de Agroindustria dijo que es una locura que decían los brasileños. Yo no entiendo nada. En ese esquema, estamos esperando a ver qué pasa con el trigo HB4. La oposición no es solo de gente hippie como nosotros y nosotras, sino de gente seria como los grandes productores de trigo. Que entienden que Argentina se volvería el primer país del mundo en producción de trigo, pero además que ven con cierta preocupación que el trigo tiene hasta un 14% de fecundación cruzada, con lo cual tiene un enorme potencial contaminante. En ese sentido, yo creo que fue en Tandil. El avance por intentar hacer estos paneles responde efectivamente a eso. Tiene que ver con las megafactorías de cerdo. Entiendo que no en una primera instancia. Entiendo que el proyecto de las megafactorías de cerdo, en primer lugar, está caído, tal como está planteado inicialmente. En segundo lugar, no se sabe. Se han encargado de que no se sepa. En tercero, me parece que los cerdos principalmente van a consumir granos de soja y de maíz, con lo cual no estaría directamente vinculado el trigo. En cuarto, la lógica es la misma. La lógica es la misma. Y sospecho, ahora en un ratito voy a saber más cuando hagamos este vivo, sospecho que es la misma lógica que con el hidrógeno verde. O sea, son grandes inversores que generan grandes promesas, grandes discursos de puestos de trabajo para exportación, o bien por temas energéticos, o bien con temas de consumo de diferentes formas de alimento, o bien, que inciden mediante el sobreconsumo de determinados recursos locales, o bien granos, o bien energía, o bien territorio, o bien mediante la contaminación química de cuerpos de agua, de aire y de tierra, y que generan desigualdades sociales, porque digo, insisto con esto, es muy curioso que nos quieran vender que estas son promesas de soluciones de algo a 25 años de instalado de una forma extractivista, que ha dado como resultado que 1 de cada 2 personas no coman en nuestro país. O sea, ha dado este modelo. Este modelo no se tocó desde el menemato. Entonces, que se vengan a plantear este tipo de solución como solución de algo, y es curioso. Y lo último que digo, así le pueden hacer las preguntas a Bertrán, al cual lo saludo, son proyectos que no han tenido grietas. Otros proyectos sí han tenido grietas. Si nosotros discutimos, no sé, vinculado a algunas cuestiones de otro orden, sí han mostrado grietas. El caso del extractivismo no ha mostrado grietas. Y en todo caso, las grietas tienen que ver con si directamente viene la empresa o más bien se hace socia de una institución local. INTABAF, YPF Chevron, UBA Shell, UBA Benetton. Digo, será en todo caso esa la dicotomía. ¿Meto entero a Monsanto o la hago socia de la Facultad de Agronomía de la UBA? Esa es la duda. Pero no la lógica. La lógica es una lógica común, grandes inversores que mueven. Y lo último que digo, es muy importante comprender que todos estos proyectos tienen como gran motor no al sistema, llamémoslo productivo, sino al sistema financiero. Están actuando muy fuerte. Sigamos qué hace BlackRock con el hidrógeno líquido, pero lo mismo en todos los proyectos que estábamos hablando, hay un intento por meter guita y que gire la rueda. Pero bueno, seguro que Bertrán va a tener cosas mucho más significativas para la vida que decir que yo, así que dale, Victoria, con eso. Bien, bueno, igual me parece súper interesante y necesaria estos espacios de intercambio, porque es ir ampliando las miradas y darnos cuenta que por ahí hasta hay grandes movimientos y multinacionales que lo hacen sabiendo, pero por ahí hay pocos recursos muchas veces entre nosotros para saber qué impactos se generan, de dónde vienen, entonces son súper necesarios estos espacios para preguntarnos e ir más a fondo sobre todas estas soluciones verdes, supuestamente. Bertrán, te consultan... primero acá, si lo tratan con algo alpino, y después otra preguntita por otro lado.
Sí, tratamos el pino, tenemos que tratarlo por normativa. Lo tratamos con un impregnante, ¿sí? Ahora, mi aviso personal es que la madera que está dentro de un revoque no sufre nada. También tengo muchísimas dudas con el impregnante sobre los años ¿cómo se llama eso? Me olvidé, de acción de la materia prima del producto contra los insectos, contra los hongos. Y como digo, en mi país ya destruí paredes de cal, barro y enramado, y adentro del revoque está impecable la madera. Pero bueno, por normativa sí, lo tratamos. O sea, vos decís que sin impregnante vos has comprobado que funcionan y están perfectas las maderas adentro del revoque de tierra. De lo que me tocó a mí personalmente, ahora no he hecho un estudio con muchas repeticiones en todo el mundo y, bueno, estudio más científico, digamos, pero de lo que saqué yo de paredes de estructura de madera que están dentro de un revoque, que no ha sufrido, por supuesto, que no está con una grieta, que pueden entrar los bichos, todo, está impecable la madera. No ha sufrido nada con el tiempo. Es más la que está a la vista. Y eso, la que está a la vista, cuando no es activo el producto, se puede pasar una nueva capa, digamos. Es mi aviso personal. Está bien, está perfecto, eso es. Para eso es para vos la pregunta personal. Y acá otra pregunta por YouTube que dice, que estaba antes, pero bueno. Hola, me interesa su opinión acerca de los monocultivos de pino y eucalipto, considerando el daño que genera esa lógica de producción y siendo la madera un material tan fundamental. Es un desastre el monocultivo, que sea lo que sea. O sea, es como si yo voy construyendo sustentable, mañana en todo Valledupar saco el monocultivo del vino para poner el monocultivo del trigo o del centeno. No tiene sentido. O sea, pero yo no manejo las leyes del país. Puede estar en desacuerdo total, como se manejan los bosques del Estado, pero ¿quién soy yo para decirlo cómo lo tienen que manejar? Pero si se fijan los países del norte, de Noruega, todo eso, cada árbol que sacan tienen que plantar 2 o 3. Y variedades, no un monocultivo. Está mucho más estudiado. Las cosas buenas de los otros países lo podemos sacar para utilizarlo acá. Y al revés, por supuesto. Seguro hay cosas mejor, una gestión mejor acá de recursos de otros países, y eso es un intercambio, digamos, internacional, ¿no? Yo soy amante de la teoría del donut, ¿no? De la teoría económica del donut, que es de una mujer, pensó, me olvidé el nombre, que dice que la prosperidad, la ganancia de una sociedad o de una empresa está bloqueado por 2 factores grandes que comportan varios factores, pero que es el social y el medio ambiente, ¿sí? Así que el donut, porque la ganancia esa, el bienestar ese, depende de adentro, que esté bien socialmente la gente, los trabajadores, el pueblo, y por fuera, todo lo que es medio ambiente, que sea hídrico, que sea recursos, lo que sea. Así que bueno, ahí yo apunto a eso, digamos, una empresa, una sociedad que respeta tanto el medio ambiente como la gente. Vic, me parece que también incluso tratando de responder a la misma pregunta va en el mismo sentido de lo que recién estuvimos conversando ahí con el Guille, ¿no es cierto? No podemos cargar la responsabilidad, ¿no es cierto?, sobre la utilización de pinos y eucaliptos transgénicos a bioconstructores cuando es la materialidad con la que contamos, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la bioconstrucción. Acá se deberían definir políticas de Estado para la utilización de otros tipos de materialidades, ¿no? Es lo mismo que con el trigo. Y si mañana hay una propuesta de un bosque diversificado y respetuoso, con gusto lo compro de esta manera. Pero no pienso que hay certificaciones así todavía.
Tal cual, o disponer recursos para realizar ensayos y ver si realmente no es necesaria una impregnación, como está comentando Bertrán, y de hecho sacar esa regulación si descubrís que no es necesario y demás. O sea, además, pensando en tantas zonas bioclimáticas distintas, en donde podés tener zonas secas, donde quizás juegan otros factores distintos a las húmedas frente a la madera, no sé, hay tanta cantidad de cosas que... Igual lo que vos decís, Bertrán, a mí me parece, esto sí es personal, que no soy yo quien para decir, y estos espacios creo que generan ese ruido necesario para llegar a esos lugares que empiecen a escuchar las políticas públicas. Sí, así es. Che, Vicky, y otra cosa con respecto al tema de los impregnantes, también es cierto de que todavía hay una parte que nos está faltando como sociedad que hereda, ¿no es cierto?, esta lógica conductista de cómo vincularnos a lo que atenta, cómo vincularnos a las especies que atentan contra nuestra sustentabilidad material de las obras de construcción, que es cómo construir, cómo desarrollar esos impregnantes. Entonces hay muchas experiencias, por ejemplo en Perú, que vienen utilizando impregnantes a base de ajíes picantes, a base de rocoto, junto con otros complementos naturales, que casualmente lo que están haciendo es imitar la sabiduría que la naturaleza nos enseña en el día a día. Digamos, hay un montón de maderas que desarrollan por sí mismas una barrera, ¿no es cierto?, química, para evitar que determinadas plagas vayan carcomiendo la madera. Entonces, bueno, podemos aprender a la naturaleza para desarrollar esos impregnantes, y son otras alternativas que las venimos casualmente trabajando dentro de la retrotierra, ¿no? Tal cual. Mai, creo que estabas a punto, o... Sí, quería hacer una pregunta a Bertrán, justamente como para poner un poco más de positivismo, si se puede, en este momento. No sé si positivismo es la palabra, pero como para impulsar un poco a aquellas personas que están del otro lado y que pueden llegar a tener tener las ganas o estar intentando tener un emprendimiento como tiene Hornerotec. ¿Qué sugerencias o qué palabras podrías decirles a ellos en base a tu experiencia y qué herramientas pensás que se necesitan para poder mejorar ese sistema, ¿no? Ya sea a partir de políticas públicas o también de la militancia territorial que todos tenemos? Sí, pienso que cada uno hacemos lo que podemos, ¿no? Para mejorar las cosas, pero cada uno tiene que actuar como piensa también, o sea, y actuar de hecho, no solamente pensarlo. Y por supuesto la parte habitacional es muy importante, digamos, si tenemos una visión ecologista del mundo, pensar su hábitat de forma sustentable para mí es una base muy importante. No sé, a nivel mundial la contaminación a nivel de dióxido de carbono de la construcción es del 30%, ¿no? Si podemos limitar eso construyendo más de barro y más de recursos renovables, mejor. Y pienso que todos podemos hacer una construcción de barro. Por supuesto, en zona sísmica hay que tener unos detalles en cuenta con profesionales, pero todos podemos. Y la unión hace la fuerza también. O sea, desconociendo un tema, hay que rodearse de gente que sabe y que transmiten sus conocimientos. Así que para mí sí es muy importante el intercambio de conocimiento entre todos. Intergeneracional también, que ahora me parece que se pierde un poco también eso, entre ancianos y jóvenes. Sería bueno vincular de nuevo espacios para reencontrarse y poder transmitir sus conocimientos, ¿no? No sé si contesté la pregunta o me fui totalmente No, está bien. volado. Está bien. ¿En qué herramientas pensás que necesitarías vos para poder mejorar tu emprendimiento? ¿O cuáles son las dificultades que se te plantean hoy que vos decís, necesitaría esta ayuda o como para poder
que también sea replicable, ¿no? esa experiencia. Lo complicado en realidad por la construcción de tierra son las normativas de cada pueblo. Menos mal mi pueblo autoriza la quincha, ¿no? Si no, tendríamos que construir a otro lado. Paso a paso se va vinculando este mensaje que se puede construir de tierra, que es seguro, que es sano, y se va, gracias a la red ProTierra, entre otros, a Victoria del INTI, que hace un buen trabajo también en este sentido. Pero sí, eso políticamente hay mucho bloqueo, digamos, con la construcción de tierra. Aún se está abriendo. Ahora, con suerte, nosotros vamos a poder construir una casa con el IPB. Y eso es un paso grande. Porque si lo autoriza el IPB y varios municipios, paso a paso va a entrar también como construcción tradicional. Aún es más tradicional que la tradicional. Pero sí, se va. La clave es que cambian un poco los políticos para autorizar la construcción de tierra. Si los ingenieros están todos de acuerdo para decir que funciona, o sea... Ahí yo te sumo, Bertrán, porque bueno, desde INTI venimos trabajando un poco con ustedes hace un tiempo, y este tema de que yo creo que es algo replicable, o por lo menos para buscar, respondiendo o sumando la respuesta a la pregunta tuya, May, espacios como los IPB, en donde empieza a haber quizás alguna permeabilidad acá hicieron un laboratorio de vivienda sustentable, que claramente sigue teniendo estos conceptos que estábamos hablando antes, que por ahí llevan a los mismos lugares, pero lo que estaba contando Bertrán es algo muy bueno, porque acá se van a hacer 3 módulos para hacer distintas mediciones. Lo que le queremos sumar es que se haga un análisis de ciclo de vida también, no solo medición de eficiencia energética justamente, porque van a comparar 3 sistemas constructivos. Uno es de quincha seca, la de Bertrán, y otros 2 sistemas, uno es de un panel muy parecido al que estaban hablando recién, y otro de friolatina, que son también otro tipo de paneles que tienen poliuretano en el sándwich del panel. Entonces, eficiencia energética van a dar súper bien todos los sistemas. De hecho, quizás den mejores los de poliuretano según cuánto le pongan. Pero el punto es justamente ampliar cada vez más, pero es un paso que ya dentro de esos 3 modelos va a haber uno de construcción totalmente natural. Claramente está el tratamiento de la madera, eso se entiende, pero bueno, es lo que estaban diciendo, no tenemos mucha otra opción. Y de a poco ir pechando con estos espacios o desde los lugares que ocupamos para que realmente se profundice y que también se hagan análisis de ciclo de vida, análisis de distintos impactos o las categorías de impacto del análisis de ciclo de vida, no solo quedarlas en lo ambiental, los recursos que tiene la comunidad, la cultura para poder aplicar esas distintas técnicas y demás. Bueno, son espacios que yo creo que se van abriendo y hay que, apenas sale una lucecita, aprovecharlos y meterse con todo, porque todavía cuesta y la verdad que vamos re lento para lo que está sucediendo. El colapso es ya y nosotros venimos pasitos cortitos, entonces ocuparlos. Por ahí, hola, para unir un poco lo que comentaba Guille sobre la idea de no solamente preocuparnos por mejorar la huella ecológica de alguna manera de las intervenciones a gran escala, sino también ocuparnos y preocuparnos por generar ambientes saludables a gran escala. A nosotros lo que nos pasa acá, que vivimos en una ciudad, yo soy de Federación de Entre Ríos, y mi ciudad tiene un polo industrial maderero recontra fuerte, que sufrió muchísimo y que se está levantando pero muy rápidamente ahora. O sea, en la pandemia notamos un crecimiento muy alto,
y viene de la mano de que la madera se está usando muchísimo en construcción, ya no como se usaba antes, que era solamente para encofrados de la obra hormigonera, sino que ahora estamos viendo el aumento de la construcción con madera, y nos cuesta mucho tocar el tema de los aislantes y del resto de los materiales que se utilizan, porque parece que estamos siempre en el punto de la queja, decir, bueno, pero es más sustentable la construcción con madera, se están construyendo viviendas en los planes de IAPB de madera, entonces cuando hacemos el cuestionamiento de por qué no le sumamos también los materiales aislantes y vamos trabajando con la tierra, recibimos una especie de freno ahí, porque dicen, bueno, con lo que nos costó que llegar a hacer el CAT de las viviendas de madera, y ahora lograr que no se pida más el CAT, porque ya está aceptada la construcción con madera, déjanos un poco avanzar, pero es casi nada la diferencia, o sea, estamos a un paso de ser lo mismo. O sea, no sé si se entiende a dónde voy. Sí, sí, Evan, se entiende. No sé si alguien tiene alguna consulta más, o Guille, Jera, Bertrán, no sé si quieren comentar algo más. Preguntas no hay, pero por ahí unas palabras para si quieren ir cerrando. Dale, Jera, dale, ibas a decir. Sí, no, si vos ibas a hablar, Guille, te doy la palabra, prefiero escucharte. Pero... No, por mi parte agradecer los nexos, pues me parece que estamos en un momento de multiplicar los nexos de resistencia y nexos de generación de viviendas, de otro tipo de comida, otro tipo de vivir. Creo que en esa multiplicidad de conexiones está la clave, así que muchísimas gracias por el momento. Dale, Jera. No, una de las cosas que me parece importantísimo y que es casualmente es tomar la palabra tuya de nexo, de vincular de las distintas ecologías de saberes, ¿no? Desde las prácticas. Entonces, hay territorios en disputa, que por un lado es el mundo de las academias, y otros territorios en disputa son los espacios, las formas de construir, ¿no? Y me parece que casualmente, bueno, uno de los aportes más ricos de esta conversación que ya va terminando, es poder buscar los fundamentos, por ahí epistémicos, por ahí con la intención de construir nuevas formas de comunicar, para que quienes buscamos otras tecnologías nos podamos sentir apoyados, sustentados en la decisión y en las definiciones de nuestros oficios. En algún tiempo, bueno, con el Guille hemos formado parte de otros espacios desde hace ya varios años, y cada vez que el Guille venía a Córdoba, bueno, iba desesperado también a abrazarlo como un hermano, y principalmente en muchos de los espacios académicos, ¿no es cierto?, donde se planteaba dentro de acá de la Facultad de las Universidades de Córdoba, donde poníamos una puesta en común, donde que no hay, para hacer ciencia, hay otra ciencia más allá que la que desarrolla la academia, ¿no? Y es dar lugar a esas otras ciencias que desarrolla el trabajador, el obrero, el hornero, otras especies vegetales y animales, de las cuales como humanos deberíamos aprender en un vínculo sagrado, aprendiendo de sus técnicas, de sus inteligencias y conciencias, para poder comprender, para apoyarnos en ellos, que se conviertan en guías de cómo seguir caminando. Y muchas veces ese encuentro
se da, es necesario que se dé entre el mundo científico, el que construye esas epistemas que lamentablemente terminan por ser hegemónicas, y aquellos que trabajamos, ¿no es cierto?, en los territorios, democratizando el acceso a tecnologías, a saberes, para liberar, para que la tecnología y la ciencia se conviertan como herramientas de liberación, ¿no? Así que también agradezco esto porque me gustó por ahí el diálogo que se produce entre la construcción de epistemas y al mismo tiempo el aporte, ¿no es cierto?, y la traducción de determinadas técnicas al campo de los territorios que es donde habitamos. Eso. Buenísimo. De mi parte, agradecerles muchísimo a Bertrán y a Guillermo por haber estado presentes y a toda la comisión, como siempre, de Hábitat, de la Red ProTierra, que son lo más. Bertrán, ¿querés dar unas últimas palabras? No, muchísimas gracias para invitarnos a poder compartir lo nuestro con todos los otros y como decía, el intercambio es lo mejor que nos puede pasar para avanzar. O sea, estamos ahora con BTA, con este sistema, pero no nos quedamos encerrados en eso. Si encontramos algo mejor, vamos por algo mejor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tenía alguna palabra y si no... No, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy y por cerrar este ciclo de charlas de la comisión. Y bueno, seguimos trabajando en eso para vincularnos y para crear estos nexos y también para complementarnos con otras personas que están en la misma lucha ambiental, social y que bueno, el compartir creo que es lo que queda, ¿no? Tal cual. Bueno, gracias. Estamos viendo. Chao. Muchas gracias, Guille, Bertrán. Sí. Gracias. Tengo algo para... ¿puedo compartir pantalla? Sí, dale. Sí. A ver, ¿pero puedo o no puedo? Ah, sí, ahí está. Sí. De cierre de ciclo de las charlas de Hábitat, este fue un saludito, un gustito que nos dimos. ¡Ay, genia! Tierra y a la gente que está haciendo tierra a la vista con mucha fuerza y mucha voluntad que se pueden revertir algo. Bueno, eso. Nada, gracias.